El matemático hizo el cálculo solo una vez. Después dejó el lápiz y nunca más lo volvió a hacer. Las cifras eran demasiado honestas, demasiado brutales, demasiado definitivas. En 1943, sobrevolar la Alemania nazi en un bombardero pesado no era una misión militar. Era una condena, una cuenta atrás estadística. Las fuerzas aéreas del ejército de los Estados Unidos habían determinado que un ciclo completo de combate para la tripulación de un bombardero consistía en 25 misiones. 25 viajes al espacio aéreo más fuertemente defendido de la historia de la guerra aérea. 25 oportunidades de ser destrozados por la artillería antiaérea, interceptados por Messerschmitt, consumidos por el fuego a 30.000 pies de altura, o simplemente desaparecer, como desaparecieron tantas tripulaciones, sin dejar rastro, sin cuerpo, sin siquiera una última llamada por radio. El matemático que realizó ese cálculo era actuario de la USAF. Basándose en las tasas de bajas de principios de 1943, descubrió lo siguiente. La probabilidad estadística de que una tripulación completara con vida las 25 misiones era aproximadamente de 1 entre 4, 25%. Un lanzamiento de moneda habría sido más benévolo. Jóvenes de veintitantos años, la mayoría nunca había salido de sus estados de origen antes de la guerra, abordaban bombarderos Boeing B-17 Flying Fortress y volaban hacia un cielo que, con extraordinaria eficiencia y sofisticación tecnológica, intentaba matarlos. Algunos eran granjeros de Kansas, otros, mecánicos de Detroit, otros, estudiantes universitarios que habían abandonado sus estudios a mitad de semestre cuando Pearl Harbor lo cambió todo. Venían de todos los rincones de Estados Unidos y morían sobre un continente que la mayoría jamás había visto. Esta es la historia de una tripulación. 10 hombres, un avión y 25 misiones sobre el corazón ardiente del Tercer Reich. Su historia no es solo una historia de supervivencia. Es una historia de lo que los seres humanos son capaces de hacer cuando el mundo no les deja otra alternativa que la resistencia. Es una historia de miedo controlado con tanta precisión que se convierte en valentía. De una amistad golpeada con tanta fuerza por las circunstancias que se transforma en algo cercano a la familia. De jóvenes que volaron hacia la oscuridad sobre Alemania una y otra vez, sabiendo cada vez que las probabilidades estaban en su contra, pero que, aún así, volvieron a subirse a ese fuselaje de aluminio. Su historia es también la tuya, porque en algún lugar dentro de cada ser humano reside la misma pregunta que ellos hacían cada mañana en esa base aérea inglesa. ¿Puedo hacerlo una vez más? Para entender a qué se enfrentaban estos hombres, hay que entender la guerra aérea sobre Europa en 1943. No la versión heroica, sino la versión real. La campaña de bombardeos estratégicos contra la Alemania nazi fue una de las operaciones militares más ambiciosas y costosas de la historia. La teoría era sencilla: destruir la capacidad industrial de Alemania, sus fábricas, sus refinerías de petróleo, sus estaciones de ferrocarril, sus plantas de rodamientos. Paralizaría a la Wehrmacht, sin combustible, sin armas, sin repuestos. La guerra terrestre terminaría más rápido. En última instancia, se salvarían vidas. La lógica era impecable. La ejecución fue catastrófica. El sistema de defensa aérea alemán, conocido como Reichsluftverteidigung, no era una red improvisada de cañones y aviones de combate. Era una máquina de matar compleja, integrada y tecnológicamente sofisticada, construida a lo largo de años con la precisión sistemática alemana. A mediados de 1943, el Reich había desplegado más de 8.000 cañones antiaéreos pesados, los famosos cañones antiaéreos de 88 milímetros, a lo largo de los corredores de bombardeo más probables hacia Alemania. Estas armas podían disparar un proyectil explosivo de 9 kilogramos a una altitud de 10.670 metros con una precisión aterradora. Estaban organizados en baterías de 4 a 6 cañones, todos conectados a sofisticados ordenadores de control de tiro que podían calcular la posición futura de una aeronave en función de su velocidad, altitud y dirección, para luego detonar los proyectiles en el momento preciso. Cuando una formación de B-17 atravesaba una zona de fuego antiaéreo concentrado, las tripulaciones no veían explosiones individuales. Veían un muro negro, aceitoso y turbulento de humo y fuego que llenaba el cielo de horizonte a horizonte y que olía, según recordaban los supervivientes, a metal quemado y a algo más, algo químico y afilado, que jamás se olvidaba. Y más allá de la artillería antiaérea, estaban los cazas. La fuerza de cazas diurnos de la Luftwaffe en 1943 seguía siendo la más capaz del mundo.
El Focke-Wulf 190, introducido en 1941, era más rápido que cualquier avión de escolta estadounidense. El Messerschmitt Bf 109G, el Gustav, podía ascender a altitud de bombardero en menos de 6 minutos. Y, lo que es crucial, dado que los cazas de escolta de largo alcance aliados aún no tenían el alcance suficiente para acompañar a los bombarderos en el interior de Alemania, las formaciones de B-17 volaban las etapas finales y más peligrosas de sus misiones completamente solas. Sin escolta, Rotodas, una misión de bombardeo estándar de un B-17 a un objetivo en el interior de Alemania, Weimfurt, Ratisbona, Berlín, podía durar entre 8 y 10 horas. Durante gran parte de ese tiempo, la tripulación permanecía encerrada en un avión sin un sistema de calefacción digno de tal nombre, volando a altitudes donde la temperatura exterior descendía a 60 o 70 grados bajo cero Fahrenheit. La congelación era una lesión frecuente. Las máscaras de oxígeno se congelaban y se pegaban a los rostros de los hombres. El fluido hidráulico se convertía en gel. Las ametralladoras se atascaban. Y los hombres que habían estado vivos y hablando entre sí por el intercomunicador de repente guardaban silencio, y el resto de la tripulación sabía, con una fría certeza, que nada tenía que ver con la temperatura, lo que significaba ese silencio. La octava Fuerza Aérea, que operaba desde Inglaterra, sufrió 47,000 bajas en combate durante la guerra. Esto representa más estadounidenses muertos en toda la guerra de Vietnam. Las pérdidas durante los periodos de mayor actividad en 1943 fueron tan graves que grupos enteros de bombarderos, 35 tripulaciones, 350 hombres, podían ser destruidos en cuestión de semanas. Tan solo en octubre de 1943, la octava Fuerza Aérea perdió 148 bombarderos pesados y más de 1.400 tripulantes en apenas 6 días, en 2 incursiones sobre Weimfurt. La tasa de bajas en la segunda incursión sobre Weimfurt fue del 26% de la fuerza atacante en un solo día. En este entorno, completar 25 misiones no era un logro. Estadísticamente hablando, era casi un milagro. Las tripulaciones conocían las cifras. No porque la Fuerza Aérea se las hubiera dicho, la Fuerza Aérea era muy cuidadosa con la información que compartía sobre las tasas de supervivencia, sino porque sabían contar. Observaban las camas vacías en los barracones. Notaban los nombres que desaparecían de los paneles de misiones. Desayunaban el martes con nombres que ya no estaban el miércoles. Los cálculos no requerían un matemático, solo requerían ojos. Y sin embargo, cada mañana, cuando el ordenanza pasaba por el cuartel y encendía la luz a las 3 de la madrugada, los hombres se levantaban, se vestían, iban a la sala de reuniones. Volaban. Ese es el contexto. De eso formaban parte estos 10 hombres. El piloto se llamaba Robert Bob Morgan. Tenía 23 años cuando subió por primera vez a la cabina de un B-17 Flying Fortress y, según todos los que lo conocían, parecía exactamente lo que era, un joven de Azul, Carolina del Norte, que había aprendido a pilotar avionetas antes de la guerra y que llevaba toda la vida surcando los cielos. Era delgado y moreno, con la seguridad natural de quien siempre se había sentido cómodo con las máquinas, en el aire y consigo mismo. Se había entrenado en el sur, lo habían enviado a Inglaterra y lo habían asignado al 91º Grupo de Bombardeo, con base en Bassingbourn, Cambridgeshire, una base que se convertiría en una de las más famosas de la historia de la octava Fuerza Aérea. Morgan no era de los que daban largos discursos. No era filósofo, era piloto. Entendía los aviones como los músicos entienden los instrumentos. Intuitivamente, a través de las yemas de los dedos, mediante una conversación basada en vibraciones y sonidos, y el sutil lenguaje de la presión y la respuesta. Cuando se sentaba en el asiento izquierdo de un B-17, estaba en su salsa. En cualquier otro lugar, en la mesa de reuniones, en el cuartel, en el club de oficiales, contaba las horas para volver a volar. Pero Bob Morgan necesitaba algo más que habilidad para sobrevivir a 25 misiones sobre la Alemania nazi. Necesitaba una tripulación. Las fuerzas aéreas del ejército emparejaban a los hombres basándose en algo más que el azar que la ciencia. Las tripulaciones entrenaban juntas durante meses antes del despliegue, y en ese periodo de entrenamiento, intencionadamente extenuante, los 10 hombres que volarían juntos se convertían en una unidad o no. Los que no se convertían en un peligro entre sí. Los que sí lo hacían se convertían en algo más difícil de definir y más fácil de sentir. La tripulación de Morgan era una de esas tripulaciones. 10 hombres, un piloto y un copiloto.
Un bombardero cuyo trabajo era tomar el control de la aeronave en los últimos y angustiosos minutos antes del lanzamiento de la bomba. Un navegante trazando un rumbo a través de cientos de millas de cielo hostil con cartas náuticas, un sextante matemáticas. Un ingeniero de vuelo que también era artillero de la torreta superior. Un operador de radio. Dos artilleros de cintura, de pie junto a las ventanas abiertas en el fuselaje helado, disparando ametralladoras calibre .50 contra los cazas que se acercaban por los costados. Un artillero de torreta esférica, acurrucado dentro de una esfera de plexiglas bajo la aeronave, expuesto a todo lo que el cielo pudiera arrojarle en la posición más expuesta y claustrofóbica de toda la aviación. Y un artillero de cola, solo en la parte trasera de la aeronave, observando el espacio donde el cielo se cerraba tras ellos, el primero en ver lo que venía de atrás. Su bombardero era un B-17F, y Morgan lo bautizó con el nombre de una chica de la que estaba enamorado, una joven llamada Margaret Polk, originaria de Memphis, Tennessee. Bautizó al avión como la belleza de Memphis. Su nombre resonaría a lo largo de la historia. El Memphis Belle y su tripulación comenzaron a realizar misiones de combate sobre la Europa ocupada y la Alemania nazi en noviembre de 1942. No se trataba de ejercicios de entrenamiento ni simulaciones. La primera vez que cruzaron el Canal de la Mancha y la artillería antiaérea comenzó a aparecer como manchas negras en el cielo azul frente a ellos, todo aquello para lo que estos hombres habían sido entrenados se vio influenciado por algo que ningún entrenamiento podía replicar: la certeza de que los proyectiles que estallaban a su alrededor eran reales, que los cazas que ascendían hacia ellos eran reales, que los que morían eran reales. Volaban a bases de submarinos en la Francia ocupada. Volaban a estaciones de clasificación ferroviaria en Bélgica. Volaban cada vez más adentro del Reich a medida que avanzaban las misiones. Los objetivos se volvían más peligrosos, las defensas más fuertes y la oposición más feroz. En su quinta misión, perdieron un motor por fuego antiaéreo. En la séptima, un ataque de cazas hirió a uno de los artilleros laterales. En su 11ª misión, volando bajo un fuego antiaéreo particularmente intenso sobre un objetivo industrial alemán, el avión fue alcanzado tan gravemente que Morgan tuvo que luchar con los controles durante todo el vuelo de regreso, salvando un avión moribundo a través del Mar del Norte con combustible derramado de los tanques perforados y 2 de los 4 motores funcionando a potencia reducida. Lograron regresar. Otros ese día no lo consiguieron. Cada misión los transformó, no de forma drástica, no todo a la vez. El cambio fue más bien como una erosión, gradual, invisible día a día, pero acumulativo y profundo. Los hombres que habían sido ruidosos se volvieron silenciosos. Los que habían sido intrépidos se volvieron cautelosos. Dormir se volvió difícil. La comida perdió su sabor. Las preocupaciones habituales de la juventud, el dinero, el romance y la carrera profesional, se volvieron abstractas, irrelevantes, casi ridículamente triviales frente al simple hecho de estar vivos al final del día. Y sin embargo, volaron. La tripulación desarrolló los rituales propios de cualquier tripulación de combate, pequeñas ceremonias privadas para atraer la buena suerte, sin justificación lógica, pero que les proporcionan un apoyo psicológico en un mundo que se ha vuelto lógicamente injustificable. Un orden específico para equiparse, una oración concreta, una moneda de la suerte. Bob Morgan usaba el mismo par de botas en cada misión, no porque las botas tuvieran alguna cualidad especial, sino simplemente porque las llevaba puestas al regresar, y la lógica de la superstición en un entorno estadístico era difícil de refutar. El vínculo entre estos 10 hombres se fortaleció con cada misión de una manera difícil de explicar a quienes no han vivido algo similar. Pasaban entre 8 y 10 horas juntos en un tubo metálico a gran altitud, sin poder moverse más que unos pocos metros, respirando oxígeno embotellado y dependiendo unos de otros para sobrevivir, en el sentido más literal. La vida del artillero de la torreta ventral dependía de la habilidad del piloto. La vida del piloto dependía de la vista del artillero de cola. Todos dependían de los cálculos del navegante, de la serenidad del bombardero, del conocimiento de los motores del ingeniero. No era trabajo en equipo en el sentido corporativo de la palabra. Era simbiosis. Era algo más parecido a un solo organismo con 10 cuerpos. Discutían. Se irritaban mutuamente. En la convivencia apretada de los barracones compartidos y el miedo compartido, las pequeñas cosas se magnificaban, pero nunca dejaron de confiar el uno en el otro. Y la confianza, a bordo de un B-17 sobre Alemania en 1943, era lo único que realmente importaba. La misión 15 tuvo lugar en un día que no debería haber existido, con un rumbo que parecía erróneo en los mapas,
contra objetivos defendidos con una defensa mucho más férrea que cualquier cosa que hubieran encontrado hasta entonces. En este punto de la guerra, la octava Fuerza Aérea había empezado a comprender que los pilotos de caza alemanes habían desarrollado una táctica específica y letal contra las formaciones de V-17. En lugar de atacar por la retaguardia, donde el fuego defensivo de los bombarderos era más intenso, los pilotos alemanes comenzaron a realizar pasadas frontales. Se posicionaban kilómetros por delante de la formación, por encima y ligeramente a un lado, y luego se lanzaban en picado a través de los bombarderos a velocidades superiores a los 800 kilómetros por hora, disparando sus cañones durante los 2 o 3 segundos que permanecían en la zona de fuego antes de ascender y alejarse. A esas velocidades, con esa potencia de fuego, una sola pasada podía destruir un avión. 2 o 3 pasadas podían devastar una formación. El Memphis Belle recibió un impacto de cañón en la nariz durante la misión 16. El proyectil destruyó el equipo, llenó la parte delantera del avión de escombros y viento, y pasó rozando al bombardero por un margen que nadie quiso calcular con precisión. Lograron regresar. A la mañana siguiente, el personal de tierra contó 31 agujeros en el avión y se puso a trabajar con chapa metálica y remaches para repararlos antes de la siguiente misión. También estaba la cuestión de los efectos que volar a gran altitud tenía en el cuerpo humano durante periodos prolongados. A 25.000 pies, el aire es tan enrarecido que resulta prácticamente inútil. Las tripulaciones respiraban a través de máscaras de oxígeno conectadas al sistema de suministro de la aeronave, y si esa conexión se interrumpía por cualquier motivo, una manguera doblada, una conexión congelada, una línea dañada, el tripulante disponía de entre 30 segundos y 2 minutos de conciencia útil antes de que la hipoxia lo incapacitara para actuar. Los hombres perdían la noción de esto. Se confundían, se quitaban las máscaras por razones que luego no podían explicar, y tenían que ser rescatados por sus compañeros antes de que se mataran a sí mismos y posiblemente dañaran la aeronave en el proceso. El frío agravaba la situación. A 60 grados bajo cero, el metal quemaba la piel desnuda como una marca. Los artilleros, que debían manejar sus armas con precisión y rapidez, llevaban trajes térmicos y guantes gruesos, pero aún así sufrían lesiones por congelación a un ritmo alarmante. Misión 19, Misión 20, Misión 21. La tripulación se encontraba ahora en territorio prácticamente inexplorado. El 91º grupo de bombardeo tenía otras tripulaciones por delante, que iban sumando sus propios bombardeos hasta alcanzar los 25, y las tripulaciones seguían el progreso de las demás como los corredores de maratón siguen a los que van por delante, con una mezcla de admiración y algo más sombrío. Algo que sabía que ir a la cabeza en una maratón sobre la Alemania nazi no era necesariamente donde uno quería estar. En la misión 22, el artillero de la torreta ventral, un joven llamado Cecil Scott, informó de la presencia de cazas que volaban a baja altura a las 6 en punto. Morgan integró el avión en la formación defensiva, el movimiento coordinado que proporcionaba a los artilleros de cada bombardero campos de tiro superpuestos. Los cazas atacaron con rapidez y contundencia, y cuando se marcharon, 2 de los artilleros laterales resultaron heridos, no de gravedad, pero sí lo suficiente. El avión presentaba nuevos agujeros. Morgan regresó a casa. En la misión 23, bombardearon un objetivo en Alemania con una precisión que confirmaron las fotografías de reconocimiento posteriores a la misión, y perdieron 2 aviones de la formación que los rodeaba. Los hombres que cayeron eran nombres y rostros conocidos. En la misión 24, volando a través de un clima que había dejado en tierra a la mayor parte del grupo y que también debería haberlos dejado en tierra a ellos, el navegante, un oficial brillante y metódico llamado Chuck Latten, trazó una ruta a través de la nubosidad y las turbulencias que habrían derrotado la mayoría de las tripulaciones, y bombardearon su objetivo y regresaron a casa a través de nubes que los ocultaron de los cazas y que, aterradoramente, también ocultaron todo lo demás. 24 abajo. Solo queda uno. 17 de mayo de 1943. Esta es la fecha en torno a la cual se cristalizaría la mitología del Memphis Belle. Esta es la misión que la historia recuerda. El objetivo era Lorient, una base de submarinos en la costa de Bretaña, en la Francia ocupada. Comparado con los objetivos que habían bombardeado en la Alemania propiamente dicha, Kiel, Wilhelmshaven, Bremen, el corazón industrial del Reich, Lorient era casi rutinario. Casi. Pero la 25ª misión, nada es rutinario. En la 25ª misión,
Cada instante de cada vuelo conlleva el peso de 24 intentos fallidos anteriores, y la certeza de que la probabilidad estadística se refiere a promedios, no a individuos, y que un individuo puede morir con la misma eficacia en una misión relativamente sencilla que en una misión de pesadilla a Wainford. Se levantaron antes del amanecer. La rutina estaba ya muy arraigada. Los rituales eran automáticos, los pasos desde la litera al desayuno, a la reunión informativa, a la sala de equipos, a la plataforma de estacionamiento y al avión se realizaban con la economía de movimientos que solo la larga práctica produce. Pero esa mañana, todo era diferente. La noticia se había extendido por el 91º grupo de bombardeo, como siempre se propagan estas cosas, a través de los canales de comunicación informales de los barracones y el comedor, mediante miradas, asentimientos y el particular silencio que se instala cuando todos saben que algo importante está sucediendo. El Memphis Belle y su tripulación estaban realizando su 25ª misión. Morgan completó su inspección previa al vuelo con el mismo cuidado metódico que había empleado 24 veces antes. Su tripulación tomó sus posiciones. Los motores, 4 motores radiales Ryder 1820 Cyclone, cada uno con una potencia de 1.200 caballos de fuerza, con 9 cilindros dispuestos alrededor de un eje central. Se pusieron en marcha uno por uno con la reticencia temblorosa y entrecortada que siempre producían los motores fríos en las frías mañanas inglesas. Luego arrancaron, y el sonido de su funcionamiento se convirtió en el profundo rugido retumbante que era el sello distintivo del B-17. Rodaron por la pista, despegaron, ascendieron, se pusieron en formación. A estas alturas de su gira, cruzar el Canal de la Mancha ya les resultaba casi familiar. El agua gris bajo sus pies, la costa francesa emergiendo de la bruma, la transición de la relativa seguridad del océano abierto al territorio defendido de la Europa ocupada. Era una geografía que conocían a la perfección. La artillería antiaérea comenzó como siempre, apareciendo primero como lejanas nubes negras, para luego acercarse, concentrarse y volverse más directa a medida que se dirigían hacia el objetivo. Sobre el oriente, el fuego antiaéreo era intenso. Siempre lo era sobre los refugios de submarinos, reforzados contra los bombardeos con techos de hormigón armado que requerían ataques precisos desde la altitud y el ángulo adecuados para penetrarlos. Morgan mantuvo el avión estable. Estable era la palabra clave, la más exigente en todo el bombardeo, porque estable significaba volar exactamente recto y nivelado mientras el cielo intentaba matarte, sin ofrecer ninguna maniobra evasiva, convirtiéndote en un blanco lo más predecible posible. Porque el bombardero necesitaba una plataforma estable y la precisión del bombardero era la razón principal de su presencia allí. Las compuertas de la bodega de bombas se abrieron. El avión se estremeció ligeramente a cambiar su perfil aerodinámico y a sentir el viento soplar de forma diferente a través del fuselaje. El bombardero, Vincent Evans, tomó el control del avión mediante la mira Norden. Ese instrumento milagroso y altamente clasificado que combinaba una plataforma giroscópicamente estabilizada con una computadora analógica para calcular el momento exacto del lanzamiento. Morgan soltó los controls. El avión ahora era de Evans. La metralla estallaba muy cerca, lo suficientemente cerca como para que la tripulación pudiera oírla a través del fuselaje de aluminio, no como un golpe sordo y lejano, sino como un crujido seco, seguido del sonido de la metralla impactando contra el avión desde abajo y a los lados. Un proyectil estalló a 9 metros del ala derecha. Otro estalló debajo de ellos, y el avión se elevó bruscamente por la onda expansiva. Evans hizo una pequeña corrección con la mira de bombardeo y mantuvo la estabilidad. Bombas fuera. El avión se elevó rápidamente cuando 6.000 libras de explosivos salieron de la bodega de bombas, repentinamente más ligero y casi ansioso. Y las manos de Morgan volvieron a los controles y estaba virando para alejarse del objetivo y la artillería antiaérea seguía llegando y el artillero de cola informó de cazas a las 6 en punto en lo alto y los artilleros se pusieron a trabajar y el avión zigzagueó y luego, gradualmente, lo peor quedó atrás. Volver a casa, no en silencio. El intercomunicador crepitaba con voces, aliviadas, exhaustas, incrédulas. 25 misiones. Las matemáticas habían dicho una de cada 4. Las matemáticas habían mentido. O tal vez, gracias a una combinación de habilidad, suerte, determinación y algo más difícil de definir, las matemáticas habían aprendido que estos 10 hombres no se convertirían en una estadística. Cuando el Memphis Belle cruzó la costa inglesa y descendió hacia Bassingbourn, ocurrió algo inesperado. Aviones de otras unidades que estaban en el aire, que regresaban de sus propias misiones, practicaban o patrullaban,
se colocaron junto a ellos. La noticia se había extendido. Esta era la tripulación. Eran los 25, Adarizaron. Salieron del avión, y allí estaban, en suelo inglés, los 10 vivos. La historia del Memphis Belle no terminó en Bassingbourn. En cierto modo, apenas estaba comenzando. Las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos, con el instinto propio de una organización militar que comprendía tanto las relaciones públicas como la estrategia, reconocieron de inmediato su potencial. 10 jóvenes estadounidenses, procedentes de distintos estados, con orígenes y personalidades diversas, habían completado 25 misiones de combate sobre la Alemania nazi. Fueron la primera tripulación de la 8ª Fuerza Aérea en lograrlo. Y estaban vivos, los 10. Ni un solo miembro de la tripulación había muerto. Heridos, sí. Miedo, sin duda. Situaciones límite que los hombres que las vivieron jamás describirían con exactitud a quienes les preguntaran posteriormente. Pero los 10 estaban vivos, presentes y en tierra firme en Inglaterra en la primavera de 1943. William Wyler, uno de los directores más importantes de Hollywood, director de Cumbres Borrascosas y La Carta, y que más tarde dirigiría Ben-Hur, llevaba meses en Inglaterra con un equipo de filmación grabando imágenes de las operaciones de la 8ª Fuerza Aérea para un documental. Él mismo había participado en misiones de bombardeo. Había atravesado la artillería antiaérea y los cazas con una cámara, y las imágenes que había grabado eran extraordinarias. Y ahora tenía su final. El documental que Wyler realizó sobre el Memphis Belle y su tripulación se estrenó en 1944. Se proyectó en cines de todo Estados Unidos y fue todo un éxito. Los 10 jóvenes a bordo del avión, Morgan, el piloto, Evans, el bombardero, Latten, el navegante, se convirtieron en rostros conocidos en todo el país. Recorrieron Estados Unidos, participaron en mítines de bonos de guerra y estrecharon la mano de obreros y escolares. Eran, en el sentido más claro, la prueba viviente de que una misión de bombardeo sobre la Alemania nazi era posible, de que jóvenes podían volar hacia ese infierno y regresar. El impacto en la moral, tanto en el frente interno como, quizás aún más importante, entre las tripulaciones que seguían volando, fue profundo. El Memphis Belle y su tripulación se convirtieron en un símbolo de posibilidad, no de probabilidad, de posibilidad. Tras su misión, la tripulación regresó a casa y la mayoría nunca volvió al combate. Habían sobrevivido a sus 25 misiones. El acuerdo, que estipulaba que completar 25 misiones garantizaba el regreso a casa, se cumplió. La USAF comprendía, mejor que casi cualquier otra institución militar importante de la época, la realidad psicológica de lo que exigía a sus tripulaciones aéreas, y la promesa de completar la misión era esencial para el funcionamiento de toda la operación. Sin ella, la moral de la fuerza de bombarderos se habría derrumbado. La guerra continuó durante 2 años más después de la última misión del Memphis Belle. Continuó durante el segundo desastre de Weymouth en octubre de 1943, durante la brutal campaña invernal de 1943 a 44, durante la introducción gradual del caza de escolta de largo alcance P-51 Mustang, que finalmente proporcionó a los bombarderos un ángel de la guarda que podía seguirlos hasta Berlín y de regreso, durante la destrucción sistemática de la Luftwaffe en las grandes batallas aéreas de principios de 1944, durante el día de y más allá, hasta las misiones finales que sobrevolaron una Alemania que ya agonizaba. La eficacia final de la campaña de bombardeos estratégicos ha sido objeto de debate entre los historiadores desde entonces. La economía de guerra alemana demostró ser mucho más resistente de lo que habían predicho los teóricos de antes de la guerra. Las fábricas se dispersaron y reconstruyeron con una rapidez asombrosa. Albert Speer, ministro de armamento alemán, logró aumentar la producción bélica alemana incluso mientras caían las bombas. El costo humano, tanto las bajas de las tripulaciones aéreas como las de la población civil alemana, fue abrumador y moralmente complejo, generando aún más debate histórico. Pero la contribución de la campaña de bombardeos al evento victoria aliada no está en duda. Obligó a la Luftwaffe a concentrar sus mejores cazas y pilotos más experimentados en la defensa de Reich, desviando recursos del frente oriental y de la defensa de Normandía. Interrumpió el suministro de combustible a la Wehrmacht en el último año de la guerra hasta tal punto que dejó tanques y aviones alemanes inmovilizados por falta de gasolina. Y le impuso a Alemania la experiencia de ser bombardeada, de vivir bajo ese tipo de presión y miedo, que minó la cohesión y la moral de toda la sociedad. Bob Morgan sobrevivió a la guerra.
Voló bombarderos B-29 Superfortress en el Pacífico, completando una segunda misión de combate contra Japón, un acto adicional de valentía que, de alguna manera, se pierde en la historia más amplia de las 25 misiones sobre Alemania. Vivió una larga vida, se casó, tuvo hijos y durante décadas le preguntaron sobre el Memphis Belle. Respondía a esas preguntas con la misma sencillez y naturalidad que lo caracterizaban. Había cumplido con su deber. Su tripulación había cumplido con el suyo. Habían tenido suerte, habían sido buenos, y esa combinación había sido suficiente. El Memphis Belle, el avión, el B-17F físico, también sobrevivió. Tras la guerra, el avión pasó por varias manos, cayó en desuso, fue restaurado parcialmente, volvió a deteriorarse y, finalmente, se convirtió en objeto de un proyecto de restauración que duró décadas y que se convirtió en uno de los proyectos de restauración de aeronaves más ambiciosos de la historia estadounidense. En 2018, 75 años después de su última misión de combate, el Memphis Belle, completamente restaurado, fue presentado en el Museo Nacional de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en la base aérea Wright-Patterson en Ohio. Allí permanece hoy, en una galería con temperatura controlada, con su fuselaje de aluminio pulido, sus motores silenciosos y el arte en el morro aún vívido. La figura pintada de una joven que un joven colocó allí porque estaba enamorado y quería llevar algo bello a la oscuridad. El nombre de una chica de Memphis, en un bombardero sobre Alemania, pilotado por 10 jóvenes que se negaron a convertirse en una estadística. Las 25 misiones de Memphis Belle y su tripulación hablan de algo que nada tiene que ver con aviones, artillería antiaérea o la historia específica de la octava Fuerza Aérea. Hablan de una pregunta que todo ser humano tarde o temprano debe responder, generalmente de maneras mucho menos complejas que como lo hicieron estos jóvenes, pero esencialmente en los mismos términos. La cuestión no es si tienes miedo. El miedo no es un defecto de carácter. El miedo es información. La cuestión es qué haces con ella. Los 10 jóvenes que pilotaban ese avión comprendieron, a un nivel más profundo que la mera expresión, que el miedo no era algo que se pudiera eliminar. Era algo que se debía gestionar, sobrellevar, integrar en la rutina diaria de levantarse y hacer lo que había que hacer. Cada mañana, en aquel cuartel de Cambridgeshire, despertaban sin saber si seguirían vivos al atardecer. La mayoría de los veinteañeros del mundo actual jamás se enfrentarán a esa pregunta con tanta crudeza, pero la mayoría sí se enfrentará a alguna variante. La relación que parece imposible de salvar, la trayectoria profesional que parece demasiado arriesgada para intentar, el diagnóstico que lo cambia todo, el momento en que las probabilidades están en tu contra y tienes que decidir si las matemáticas tienen la última palabra. La tripulación del Memphis Belle les diría, Bob Morgan se lo dijo a los entrevistadores, básicamente, con su habitual calma propia de Carolina del Norte, que nunca se consideraron héroes. Se consideraban hombres que simplemente cumplían con su deber. Un trabajo terrible, aterrador, pero necesario. Lo hacían misión tras misión. No pensaban en 25. Pensaban en una, luego en la siguiente, y luego en la siguiente, uno a la vez, hasta el final. No es una lección menor. En un mundo que constantemente nos exige resolverlo todo a la vez, visualizar el camino completo de principio a fin antes de dar el primer paso, hay algo profundo y práctico en el enfoque de 10 jóvenes sobre la Alemania nazi. No se pueden realizar 25 misiones a la vez. Solo se puede realizar una. Se realiza esa misión lo mejor posible. Y luego, si se regresa, se descansa. Y después se emprende la siguiente. El Memphis Belle se encuentra ahora en Ohio, inmóvil y silencioso en la galería de un museo, y a veces, un martes por la tarde, un grupo escolar pasa por allí y un niño mira hacia la nariz de ese avión, el retrato de aquella niña de antaño, las 25 pequeñas bombas pintadas bajo la ventana de la cabina, una por cada misión completada, y le pregunta al guía qué significa el nombre del avión. Y el guía explica que un joven de Carolina del Norte pintó el nombre de una niña en su avión antes de volar hacia el cielo más peligroso del mundo, que voló hacia ese cielo 25 veces, que regresó 25 veces. Y el niño mira fijamente aquel avión y se queda en silencio por un momento, como hacen los niños cuando se encuentran con algo demasiado grande para expresarlo con palabras rápidas, y luego el grupo sigue su camino, y el Memphis Belle permanece inmóvil en el fresco aire del museo. Aún conserva el nombre, aún conserva la historia, aún conserva la memoria de los 10 jóvenes que la llevaron de regreso a casa. Si has llegado hasta el final de esta historia, entonces ya entiendes lo que estos hombres nos dieron. No solo la victoria,
sino un ejemplo de lo que los seres humanos comunes pueden soportar cuando se niegan a rendirse. Ese ejemplo nos pertenece a todos ahora. Llévalo con nosotros. Si esta historia te conmovió, si te aportó algo, tómate un segundo y dale a me gusta. Puede parecer insignificante, pero las matemáticas de YouTube, mucho más indulgentes que las de las estadísticas de bajas en atentados, tu me gusta ayuda a que esta historia llegue a más personas que merecen escucharla. Suscríbete a Español Historia si aún no lo has hecho y activa las notificaciones, porque historias como esta, las que el tiempo va ocultando, las que merecen ser contadas con la seriedad y el cuidado que se merecen, son precisamente las que creamos aquí, cada semana. Y quiero preguntarles algo en los comentarios, porque su respuesta me importa. ¿Quién cree que cargó con la mayor responsabilidad? ¿El piloto que mantuvo el avión estable o los hombres en la parte trasera que tuvieron que confiar plenamente en él para regresar a casa? No hay una respuesta correcta. Dígame qué opinan. La próxima vez les contaremos un momento aún menos conocido. Un soldado solitario, tras las líneas enemigas, con una radio y una decisión que cambió el rumbo de toda una campaña. No creerán lo que eligió hacer cuando tuvo que elegir entre sus órdenes y su conciencia. Les contaremos esa historia. Gracias por estar aquí. Gracias por enrollarse en estas historias. Y gracias, a través de los años y el océano, a la tripulación del Memphis Belle, por volar una vez más, siempre. Descansen en el cielo que se merecen.